Murcia, pero que ahora una pequeña brisa nos hace disfrutar de esta tarde bellísima. Tienen esta panorámica de toda la plaza del Cardenal Belluga, poblándose de gente, y vemos entrar por la calle Frenería a esta procesión que vamos a llevarle a sus hogares, la procesión de la Soledad. Una procesión que en 24 años de historia que tiene, pues ha tenido varias vicisitudes de cambio de hora, de cambio de día, incluso de imágenes. Se lo iremos contando poco a poco. Me acompaña en esta transmisión don José Antonio Granados, sacerdote de la diócesis de Cartagena y que colabora en la parroquia de San Pedro Apóstol de Murcia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Antonio, vienes un poquito acelerado de la celebración de hoy, ¿no? Recién terminada la Cena del Señor. Y muy bien. La cena que recrea y enamora, que decía San Juan de la Cruz, ¿verdad? Es lo propio del Jueves Santo, con el que se inicia los 3 días más grandes de nuestra fe, el Santo Triduo Pascual de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como llamaba San Agustín estos 3 días. Exactamente. ¿No? Con el prólogo de esta tarde. Vemos que la túnica de esta cofradía de la Soledad, fundada en 1980, es color negro, pero lógicamente es una cofradía que nace al amparo una procesión que nace al amparo de la real, muy ilustre, venerable y antiquísima archicofradía de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ayer tiñó de rojo toda la ciudad de Murcia. Es la gran tarde del miércoles colorado, es que rojo, es colorado. Ayer desfiló con su gran procesión, sus 11 tronos, y hoy desfila esta procesión más breve, solamente 3 pasos vamos a ver, y al inicio pues tenemos estos primeros hachones con velas que son los mismos que ayer vimos desfilar por la ciudad de Murcia. A partir de ahí los tambores secos ya nos anuncian una procesión que es diferente. Ayer era la procesión de la huerta, la procesión de la Murcia castiza, que sale a la calle y trae todas las viandas. La procesión de hoy es una procesión totalmente penitencial, una procesión de silencio, y una procesión que desde su origen los cofrades tenían prohibido, y lo siguen teniendo, la entrega de cualquier tipo de objeto, caramelos o cualquier otra vianda y un obsequio al público. Una procesión de silencio. José Antonio, mientras entra, ¿qué tal la procesión del viernes allí, perdón, del domingo de Ramos de Pasión de San Pedro? Muy bien, muy bien. Dicen que uno de los años más bonita, yo la vi un poquito lenta, pero que era normal porque hacía una tarde deliciosa para eso, y es una procesión que es entrañable, que ya sabemos desde la borriquilla, desde Jesús en la entrada de Jerusalén, pasando por la unción de Betania, que conmemora la Iglesia el lunes santo, hasta el Santísimo Cristo de la Esperanza, que es el titular, y sí, la Virgen de la Soledad es una especie de síntesis, de catequesis plástica, digo yo siempre, de todo el misterio de la muerte del Señor. Comentábamos el martes, transmitiendo también desde este mismo lugar la procesión del Cristo del Rescate y del Cristo de la Salud, ambas procesiones, sí, que es una catequesis simplemente contemplar los nombres de los titulares Cristos de cada cofradía y de los titulares de la imagen de la Virgen María. Sí. Sobre todo ese fin de semana, fe, esperanza, caridad. Sí, ese fue el origen de las procesiones, ¿no? Como sabemos, desde la Edad Media, cuando la liturgia oficial se había alejado un poco del pueblo, por la lengua, el pueblo de Dios, yo creo que inspirado por el mismo Espíritu del Señor, pues hizo esta manifestación pública y catequética que tiene hoy decimos evangelizadora también, ¿verdad?, de presentar ante todos el misterio de la muerte del Señor, la muerte y la resurrección del Señor, el misterio pascual completo, invitando a todos a participar. Por eso que lo que habías dicho al principio es esta que vamos a ver hoy es una procesión eminentemente penitencial. Todas tienen ese sentido, tuvieron por lo menos en su origen, y fueron como una llamada a hacer penitencia. Esto que decías, que en
en esta procesión, yo no lo sabía, lo he aprendido, que no se reparte nada, porque el origen del repartir no estaba en caramelos y en esto, sino en que tapaban las caras los que, por ejemplo, habían robado y hacían penitencia para que se les perdonase el pecado, y entonces devolvían lo robado. Y luego esos eran los penitentes, y luego los mayordomos iban con cara descubierta, que eran los señores y hacendados de la huerta, que participaban a los que veían y que eran pues con algunas necesidades, pues ayudaban con sus viandas, con sus bienes, sí, la donación. Totalmente. Les cuento un poquito esta procesión de la soledad, iremos narrando un poquito su origen y sus vicisitudes. Es la segunda que organiza la Semana Santa, para la Semana Santa, la Cofradía de la Sangre. Nace en 1980 y nace como procesión del retorno del Calvario, a partir de una idea del anterior presidente de la Cofradía de la Sangre, don Carlos Valcárcel Mavor, que pretendía rememorar la procesión que en el siglo XVII sacaban los labradores del partido de San Benito, con una imagen de la Virgen de la Soledad, que pues a finales del siglo XVII se integra en la Cofradía de la Sangre. Su origen primitivo salió en la primera época, durante varios años, en la medianoche del Viernes Santo, cubriendo ya las primeras horas del sábado. Era su, digamos, lugar teológico verdadero. La Virgen ha quedado sola, ha dejado en el sepulcro a su hijo. Y vuelve del Calvario y vuelve del sepulcro. A mí siempre me ha impresionado esa imagen de la Virgen. Yo le tengo como especial devoción a ese momento. Estaba toda Jerusalén porque Jesús muere el viernes, la víspera de la Gran Pascua. En nuestro calendario sería el 3 de abril, pero el calendario, que era lunar hebreo, era el 14 de Nisan. Él muere la víspera porque nadie, y eso lo respetaba enormemente el Imperio Romano, podía ser condenado y ejecutado el mismo día de la Pascua. Y por eso con él fueron un poquito, con el Señor Jesús, y fueron un poquito deprisa, ¿verdad? Entre otras, cuando las mujeres, al rayar el alba, las miróforas, pues iban para hacer bien lo que no pudieron hacer. Bueno, pero a mí me impresiona siempre, le tengo una especial devoción a ese momento en que la Virgen abandona el Calvario. Estaba toda Jerusalén encendida, las puertas abiertas, las luces para celebrar la Pascua, porque la Pascua anual de Israel era el día anterior, como Jesús hizo con la última cena que hoy hemos celebrado, ¿verdad? Anticipando lo que iba a ocurrir. Al día siguiente. Y también lo hizo Dios en el libro del Éxodo, cuando anticipó en la cena primera anual, y que mandó hacer como el principal de los meses, que es precisamente este mes, el Nisan, pues y que siempre coincide con primavera, porque es renacer, y entonces se anticipó lo que iba a ocurrir al día siguiente. ¿Qué iba a ocurrir el día siguiente en el Éxodo? La liberación de Egipto. Ya en la cena se podía gustar la libertad que Dios quería para su pueblo y quiere en realidad para el mundo entero. La libertad de Dios, ¿verdad? Y eso se anticipó. Jesús anticipó la reconciliación, el perdón, la vida nueva de la resurrección en la cena, que es la última cena de su vida mortal. Y a mí me impresiona eso, cuando la Virgen, ¿cómo iría ella? ¿A dónde iría? Siempre me lo he preguntado, ¿a dónde iría? Iría con Juan, porque había recibido de Jesús ese encargo. Ahí está tu madre, ¿no? Pero ¿a dónde iría? Y todo Jerusalén en fiesta, todo iluminado, todas las puertas abiertas de las casas, porque así lo mandaba el ritual de la cena. Y sí. Tenemos entrando en la Plaza del Cardenal Belluga la primera de las imágenes, Jesús de la Humillación, que es una obra anónima del siglo XVII. Les decía que en ese origen de la procesión del Viernes Santo, como comentábamos, y cubriendo las primeras horas del sábado, se inició con 3 pasos. Era una cruz vacía, y el tercio de nazarenos y estantes era la peña del tablacho lo que lo cubría. Después San Juan, que es el mismo San Juan que desfila el miércoles santo con los colorados, y con sus mismos estantes y camarero. Y luego la Virgen de la Soledad, que en un principio fue de un escultor Andrés Adán del siglo XIX y que se venera hoy día todavía en la Catedral de Murcia, y que todos los estantes y los camareros era la peña de la Panocha, como vemos, el mundo huertano. Así comenzó, y comenzó estos 3 pasos. Luego en 1992, que la procesión llevaba ya 12 años, se le unió Santa María Magdalena. Pues llegó un momento
de 4 pasos. La imagen, sí. Es por tanto muy joven. Sí, está 24 años lleva. Y como digo, primero empezó así. Los 2 primeros años, la imagen titular, como digo, fue la que se venera en la catedral. Pero después del tercer año ya el cabildo catedralicio dejó de cederla y entonces salió provisionalmente una obra de Antonio Labaña, que es la que desfila el Jueves Santo en Algézares. Después, una imagen que se venera en San Juan de Dios desde 1999 y que procesiona en la procesión del Cristo Yacente como con la denominación de Nuestra Señora de la Luz en su soledad. En 1984, una donada por Antonio Campillo, que es el propio escultor, que luego decide cambiarla un año después, por lo que ahora cierra la procesión. Por tanto, vemos que han sufrido 4 o 5 imágenes, han sido las titulares. Esta procesión ya la lleva, esta imagen de la soledad de Antonio Campillo, pues ya sale desde entonces, excepto durante 4 años, que fue una imagen cedida por José Carmelo Sánchez, del que también es propiedad este Cristo de la Humillación, que es de procedencia granadina del siglo XVII. Por tanto, José Carmelo cede una imagen que ya tenía de la Virgen de la Soledad y el Cristo de la Humillación. En 4 años sale así. Y ya desde 2009 pues vemos la procesión tal como la encontramos con estos 3 pasos, que vamos a disfrutar el Cristo de la Humillación. Es una bellísima imagen, del Señor con la cruz a cuestas. Un nazareno más, como tantos otros que hay en Murcia, y cada uno con una belleza inigualable. Sí. Después veremos un paso muy moderno, pues, que tiene solamente 3 años, de un escultor murciano que hemos disfrutado ya bastantes obras, de Pepe Hernández Navarro, José Hernández Navarro, que es el Cristo del Amor en la conversión del buen ladrón, donde encontramos a Cristo en la cruz, acompañado de los 2 ladrones que fueron crucificados con él y que está prometiendo el paraíso del ladrón. Sabemos que hay alguien en el cielo más allá de Jesucristo y de la Virgen María. Desde ese día sabemos que hay alguien. Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. Y sabemos también que es la primera canonización. La primera canonización, efectivamente. Ahora que estamos a una semana vista prácticamente de la canonización. Juan 23 y Juan Pablo II. El Papa Bueno y el Magno. Vemos que también un detalle, lo han podido ver antes y lo volvemos a ver, siempre esta procesión, cada uno de los pasos va acompañado de música de capilla, un grupito de música de cámara, 3 o 4 músicos y el tambor seco, simplemente. Jesús Nazareno de Baglietto, la procesión del Santísimo Cristo de la Esperanza, Virgen Dolorosa. Como tú decías, efectivamente, nazarenos muchos que hay en Murcia que tienen especial. Veíamos también el martes santo de Juan de nuestro Padre Jesús de las Mercedes, de San Juan de Dios, y mañana pues el Nazareno de Murcia, por excelencia del siglo XV, XVI, este autor anónimo, y que Sancillo le talló sus manos y pies, pero no quiso hacer un nazareno por la devoción que le tenía a ese nazareno y el respeto que tenía de este rostro bellísimo, de un tono acerado y unos ojos ensangrentados, los ojos. Señor de Ribusteza, que le llamaban también. Efectivamente, ¿no? Vemos un detalle precioso de este rostro. Cristo de la Humillación. Podríamos llamar también, aplicándole el texto que leíamos el domingo en la segunda lectura, Cristo del anonadamiento, ¿no? Sí. Porque eso es lo que significa humillación, cristianamente hablando, no es una humillación humana, sino el que se hace nada en ese himno del apóstol San Pablo, en la carta suya que escribió a los de Filipos, a los cristianos de Filipos. Es un himno que posiblemente existía antes de que la escribiera como prólogo de su carta el apóstol Pablo, y es uno de los himnos. La Iglesia lo recita todas las tardes de sábado, que ya es domingo, en las vísperas, en la oración de la tarde. Se anonadó significa que se hizo nada, y más que nada porque bajó a lo más último para que
cuando nosotros experimentemos esa bajada hacia lo más último nos podamos encontrar también con él. Con él y luego ascender, ser ascendidos por él. José Antonio, como gran experto en liturgia, que me diste clase, quiero que expliques también cómo esto lo vivimos cada día en la Eucaristía. De algún modo, cuando el sacerdote pone esas gotas de agua sobre el vino, en el cáliz. Sí. Esa frase era el secreto que decimos, ¿no? Sí, que econ místico, consecratio, corporis y sanguinis, fiat, sea para todos los que lo vamos a recibir causa de vida eterna. Es de las, iba a decir yo de las pocas, pero lo digo mal, es de las cosas que se han guardado que hizo el mismo Jesús. En la cena pascual judía el vino era tan denso y tan intenso que había que obligatoriamente mezclarlo con agua. Es la Edad Media la que eso se ha conservado y por eso se le echa unas gotas de agua al vino que va a ser eucaristizado. Y en la Edad Media, pues eso se le dio el sentido de ser lo que brotó de la llaga del Señor. San Agustín decía dormido en la cruz, que verdaderamente murió, cuidado, pero como resucitó al tercer día, pues eso San Agustín le gustaba llamar el Señor dormido en la cruz, ¿no? Y es una de las cosas que hizo el mismo Jesús en la última cena. Iba a decir que prácticamente es la única como detalle, porque lo más importante que hacemos, que celebramos y que hizo el mismo Jesús en la cena es lo de hoy. Tomó el pedazo de pan, que era la mazá, es decir, el pan amargo, sin levadura, lo parte para que todos se puedan comer de él, y pronuncia las palabras que son claves, ¿verdad? Esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Y de la tercera copa, en la cena pascual judía había 3 copas que se pasaban. El pan era señal de amargura, la amargura de Egipto, y el vino era la alegría, la liberación, por la liberación. Y entonces había una tercera copa que era la copa final, y en ese momento Jesús dice, mi cáliz derramado, de recuerdo entrañable. El Papa Benedicto XVI ha dicho que hay que decir las palabras originales de Jesús, que es por muchos, que nunca la Iglesia ha dicho pro multis en latín, ¿no? Y por muchos, que significa que tiene un sentido de universalidad, porque es verdad que Cristo muere por todos. Eso es dogma de fe incluso, es decir, está en la Escritura, y la Iglesia lo ha definido como que está en la Escritura, pero no todos. Respondemos a la acción redentora de Cristo Jesús, que se manifiesta en el derramamiento de su sangre, porque la sangre para mí es lo que más, y esto me has dicho, es la archicofradía de la preciosísima sangre. De hecho ya es el no va más, como dice porque siempre en los medios, digamos, el marketing publicitario es desde el otro margen del río y cruza todo Murcia, inundando. Sí, qué bien. Si supiéramos responder a esta sangre derramada. La sangre es el sacramento, el signo visible, porque Dios no quiere la muerte de su Hijo, sería un Dios destructor de la vida, sino que el amor con que esa sangre se derrama es lo que ha salvado al mundo, a todos, y a eso tenemos que acogernos por la fe, y en eso, acogidos por la fe, somos muchos, efectivamente. Estamos esperando que se haga la tercera edición del misal romano en España. Ya en muchos países se ha hecho, muchas conferencias episcopales, por ejemplo en Inglaterra y todo, porque tiene que aparecer derramada por muchos. Estamos disfrutando, y esta procesión hoy verla en Belluga es una gozada, porque es toda la plaza, como están viendo ustedes, gira frente al mismo fronte de la Santa Iglesia Catedral y sale casi por la misma calle que ha entrado, lateral por la calle San Patricio, concretamente bordeando el edificio de ampliación del ayuntamiento. Bellísimo este manto de flor roja, de otro modo, que nos ofrece nuestra cámara. Vemos el silencio en el que van los nazarenos, no hemos visto a nadie de nada, no van cumpliendo lo que deben, y hemos escuchado un poquito ahí de fondo, entre nuestras palabras se oía este grupito de 3. Y de fondo esa preciosa catequesis en piedra que es la catedral. Es precioso escuchar. Yo invito a nuestros amigos espectadores, si algún día pasan por la plaza de Belluga y encuentran algún grupo con un guía, pídanle permiso y únanse a ellos,
porque hay mucho murciano que no conoce toda la catequesis que tiene en sí la fachada de la catedral. Sobre la iglesia comunidad. Una iglesia que tiene, como dice el Papa Francisco, tiene que estar abierta, servidora. Tiene su centro en la Virgen María, que es figura y tipo de la iglesia. La primera cristiana, decía Pablo VI en la Marialis Cultus, en ese documento precioso sobre la Virgen que él escribió. La primera discípula, la mejor discípula, la primera cristiana. Ahí la tenemos, ahí tenemos esa en piedra. Esa catequesis en piedra. Arriba de esa puerta, que está medio abierta, está Juan el Bautista. Porque él cierra el Antiguo Testamento. La imagen de la Asunción. De la Asunción es la iglesia que en ella ya ha comenzado a vivir el mundo definitivo y futuro del reino, de la Pascua del cielo. Y luego en las columnas tenemos a los 4 santos cartageneros como columnas de esta diócesis. Y más un poco a un lado y a otro los grandes doctores de la iglesia, los que eran conocidos entonces. Teresa. Se pusieron ahí Santa Teresa, que no era doctor, no era, pero que ya lo es. En el pueblo ya lo estaba. Que ya lo es. El pueblo lo tenía. Qué bonito la imagen del Cristo de la humillación que tenemos en el plano. Preciosa imagen. El Cristo lacerado. Yo estoy estos días pensando especialmente cuando le escupieron, porque hace unos domingos de Cuaresma, me parece que era el cuarto domingo de Cuaresma, él con su saliva dio luz a los ojos de un ciego, y en cambio él fue escupido. La saliva en la cultura oriental era signo de intimidad. Fue mi primera visita a Tierra Santa, que fue el año 2000, cuando el Papa Juan Pablo II visitó aquel lugar y fuimos con un grupo de jóvenes. El lugar que más me impresionó aquel día, aquella peregrinación que fue muy breve, fue precisamente el lugar de donde se burlan, le escupen, se ríen de él. Sí. Me impresionó aquel lugar. Fíjate, vemos con su saliva cura y nosotros le escupimos con la nuestra, lo rechazamos. Reciente. Todo pecado es escupir. A Dios, efectivamente. Y al hermano. Y al hermano. Pero es como se dice siempre, escupes y sin embargo el que sufre el escupitajo es uno mismo. Sí. Somos los responsables. Tenemos aquí delante de nosotros esta bellísima composición de Jesús, teatralizada, un poco enfrentando al buen ladrón y al mal ladrón. Nuestro amigo José Hernández Navarro pues ha presentado Jesús aquí, y es muy bonito el nombre. No sé si se lo daría él o se lo darían los cofrades de esta hermandad que desfila con la Archicofradía de la Sangre, pero es Cristo del amor en la conversión del buen ladrón. Precioso título, es verdad. Como decimos, este solo fue en 2011 cuando se añade esta imagen a las dos que ya llevan desfilando desde 2005, el Cristo de la Humillación, nuestro Padre Jesús de la Humillación, y la Soledad de María en su soledad. Y es desde este año, 2011, donde la procesión tiene ya su lugar ahora y a esta hora. Sale desde la iglesia del Carmen, al otro lado del río, una vez han terminado el oficio vespertino de la Cena del Señor, y desfila por el otro lado del río en la ciudad de Murcia. Los años anteriores, cuando se cambió la procesión en la noche del Viernes Santo, se pasó a la noche del Jueves Santo, y tenía una prohibición al inicio de esta procesión, y era que no podía atravesar el margen del río y venir al centro de la ciudad hasta pasado las 12 de la noche, porque estaba la procesión del silencio desde San Lorenzo, San Lorenzo, con el Cristo bellísimo también, que en nada, escasamente una hora, saldrá desfilando por el centro de la ciudad. Por hacer una alusión, es muy bonita. Yo conozco personalmente al escultor y he ido a su taller varias veces, pero el ladrón no convertido, llamémoslo así, de un color más oscuro, es casi, ¿verdad? Y entonces para contrarrestar. Pero a mí me impresiona de esto, y ahora que lo estoy viendo así tan... la conversión del ladrón bueno se realiza porque es capaz de reconocer la inocencia de Jesús. Este no ha faltado en nada, y él reconoce nosotros sí que merecemos esto.
Cuando uno reconoce la realidad del pecado, puede abrirse al perdón. A la gracia de Dios, que es su autocomunicación, que se manifiesta, como dices, en el perdón y en el amor. Es muy bonito el título, ¿eh? Es teológicamente verdaderamente precioso. Por la conversión llegamos a la gracia, y por la gracia al perdón. Y la gracia no es una cosa, sino la autocomunicación de Dios a cada uno de nosotros, que tenemos que apropiarnos eso siempre por la fe, siempre por la fe. Y esa es la verdadera conversión, esa es la conversión que Dios quiere. Este no ha faltado en nada. En cambio, nosotros recibimos la paga de lo que hicimos. Si alguien es reconocer eso, inmediatamente entra en el ámbito de Dios, en el paraíso, porque el tema aquí de paraíso es muy curioso. Es la misma palabra hebrea que jardín, y jardín tiene la misma raíz hebrea que desierto, porque en el jardín, Génesis, vamos a verlo, si en todo jardín queremos echarle la culpa a los demás de lo que hemos hecho mal. La mujer que me diste por compañera. Muy curioso eso en las familias, entre hermanos o entre esposos. Mira tu hija lo que ha hecho. Sí. O sea, solo cuando hace algo malo es mi hija y no es tuya, o tu hermano, mi hermana. Y es lo que pasa. Adán, que acaba de decir, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Una expresión hebrea para decir, soy yo. La que me diste fue la que me ofreció y comí. Y después ella dice, no, la serpiente. Se quitan la culpa. ¿Qué pasa en el desierto? Que tiene la raíz misma que jardín, gan, en hebreo. Que en el desierto no podemos, porque estamos solos, echarle la culpa a nadie. En el desierto tenemos que enfrentarnos con nuestra propia realidad. Y eso nos convierte. Si tenemos fe y si confiamos, como ha hecho el buen ladrón, no ha faltado nada. Muy curioso también, podemos apreciar de Jesús, y nos presenta este tipo de cruz. Decía, debía ser así. Lo que pasa es que la Edad Media también nos ha hecho una imaginería de una cruz latina, etcétera. Incluso nos ha puesto los clavos de Jesús en la palma de la mano, lo hemos visto en ocasiones, cuando era imposible. Ahí no se va efectivamente. Donde era colocado, era justo entre la palma y el hueso del brazo. Y aquí Hernández Navarro pues nos ha hecho este tipo de cruz, estudiando quizá históricamente pues el origen auténtico de lo que podía ser la cruz. Y Jesús llevó por la calle de la amargura, llevó tan solo el palo, porque el madero en el sitio de la ejecución, que estaba muy cerquita de la puerta, que era el Calvario, pero no era un monte muy alto, era un monte sencillo, y el Calvario, el Gólgota, había muchos palos ya preparados, verticales, para colocar los condenados. Recuerdo que a Mel Gibson, cuando realizó aquella película de la Pasión, que quiere ser muy fiel al texto bíblico y a la historia, le preguntaron precisamente por qué, si prácticamente estaba seguro que Cristo llevó solo el palo horizontal, quiso hacer esto y portar a Cristo con la cruz. Entonces dijo dos cosas. Una, y lo reflejó muy bien en la película, Cristo no carga la cruz, la abraza y la echa sobre su hombro, para hacernos ver cómo el modo cristiano no es la resignación, sino el abrazar la cruz. Y en segundo lugar, quiso también decir una película de otro modo, no lo va a entender. La gente tiene de algún modo esta imagen de una cruz, de un nazareno cargando la cruz, y en la imaginería que nosotros le ha dado. Como has dicho, la Edad Media, el misterio del Rosario es la imposición de la cruz, y lo que has dicho muy bien, él la abraza, se le impone, él no la quiere ni la busca, se le impone y él la abraza. Nadie le quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Había hecho con el Evangelio de Juan. Una cosa curiosa también en la imaginería de Hernández Navarro es que casi reconocemos como paisanos de la calle nuestra los personajes, ¿no? Los vemos como muy cercanos a nosotros, hace un tipo de rostro, de caras, más allá de la cara de Jesucristo, digamos, los que la lanzaba, los soldados, la persona de la ciudad, del pueblo, siempre un rostro como muy cercano a nosotros. Sí. Ahí está el obispo de la diócesis. Cada día. Y don Tomás Cascales, vicario episcopal para Economía y secretario secretario general del obispado.
como cada día, acompañando al señor obispo a todas las procesiones, bendiciendo, como decíamos el martes, no tanto las imágenes, sino bendiciendo a los que la portan y pues pidiendo al Señor bendiciones sobre sus amarguras, sufrimientos y su propia vida. Os decía Alfonso, el comentarista que nos acompañó el pasado día, nuestro amigo Alfonso, que la plaza de Belluga y la catedral tiene una luz que cada media hora es diferente y que le encanta. Ya hemos tenido el encendido nocturno y ha cambiado radicalmente. La amistad de la soledad. Vemos el corazón de María. Decía de los personajes de la ciudad, sabes que el Salcillo era genial para eso, porque sabes que tuvo una vez un atentado cerca de las Isabelas, donde él iba todos los días a rezar. Él visitaba todos los días 4 iglesias: las Isabelas, San Pedro, San Bartolomé y Santa Catalina, de donde era de la cofradía de las ánimas. Las ánimas. Le estaba esperando un carbonero un día en una esquina muy cerca de Santa Isabel, porque había puesto su cara, que era bastante, pues, feo, por decirlo así, o desagradable. Había puesto su cara en ese sayón que tira de los pelos en la cofradía de ayer, en la caída. No, mañana lo veremos, en la caída. Ah, el de la caída, el del viernes, sí, no el viernes, del miércoles, el del viernes. Esto es. Y claro, él se enfadó muchísimo. Le estuvo esperando con un cuchillo, arma blanca. Ser modelo de uno que golpea al Señor. Y que es mañana, es verdad, el viernes. Que la gente me reconocería, ¿no? El carbonero. Y luego siempre se ha dicho en varias de las personas que se reconocían en los personajes. Sí. Igual que, más allá de las leyendas, de cómo refleja la cara de la Virgen Dolorosa. Ciertamente, lo que sí es cierto es que era la cara de su mujer. Sí. La cara de su mujer refleja es la Dolorosa. Y eso lo sabemos porque su nieta venía por la iglesia privativa de Jesús, decía: vengo a rezarle a mi abuela. Exacto. Eso lo han hecho muchos escultores. En los californios de Cartagena, la Virgen del Primer Dolor, que es de Benlliure, dice que Benlliure se inspiró cuando dieron una noticia a una madre de que su hijo había muerto de repente. Ese espasmo que sí. Claro, tienen que fiarse en la Virgen de la Soledad. Vemos girar la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, de Antonio Campillo Pérrega, que, como decimos, primero había tenido una imagen de la Soledad que la recibió para salir en procesión, y el año siguiente la cambió por esta, que ya es la que más tiempo ha ido también saliendo. Otra curiosidad de esta procesión, que ha tenido tantos cambios y vicisitudes, es que durante 5 años, desde 1999 a 2004, en el itinerario la procesión pasaba por la iglesia de San Juan de Dios, en cuyo interior a esa hora se veneraba orando ante el Cristo yacente, porque estamos hablando cuando la procesión era viernes en la noche. Y los penitentes y mayordomos entraban en el recinto sacro de San Juan de Dios, se colocaban en torno a un severo túmulo donde estaba el yacente, y el paso de la Soledad se dejaba en la puerta como asomándose. Se cantaba un motete, se rezaba una oración a la Virgen y el cortejo volvía a continuar. Era como decir, ha pasado a orar ante el sepulcro, ante el cadáver de Dios. Precioso. La belleza también serena, pensativa, orando también, ciertamente. La imagen de la Virgen experta en dolor, más que dolorosa, me encanta decirle experta en dolor. No lo había oído nunca. Muy bien, sí. Es la, porque es el modo su hijo es el varón de dolores, ella es la que sabe.
muy bonito. Serena, como tú dices. Todo este tipo de imaginería que es distinta a la donosa de Salcillo. Son dos tipos. Salcillo rompe con la imagen iconográfica de la donosa. Estas imágenes de los dolores más sumergidas, siempre el vestido negro y ese corazón atravesado por las siete espadas o puñales, los 7 dolores. Coméntanos algo de este sentido, porque yo creo que nuestro público puede entenderlo, sí. Pero siempre hay alguien que... El número 7 es curioso, el número 7 es número como de plenitud, ¿verdad? De totalidad. Ella es, como tú has dicho, la experta en el dolor, porque ha engendrado al varón de dolores y estuvo intrépida ante la cruz del Hijo y soportó, por eso también la llamamos con toda propiedad la reina de los mártires, porque su martirio fue verdaderamente atroz, acudiendo con el Hijo. Eso fue lo que en el segundo capítulo del Evangelio de Lucas le dijo Simeón cuando la presentación en el templo, de que una espada atravesaría su alma. Es curioso que lo decía también en la retransmisión del lunes pasado de la procesión de las promesas de los marrajos de Cartagena, que en la Edad Media aquella tiene 6, porque como es lunes todavía no está totalmente invadida del dolor. Todavía no está totalmente invadida del dolor, es curioso. Pero el número exacto es número 7. Pero la palabra que en griego se emplea, que emplea Lucas para decirnos la profecía y el primer dolor de la Virgen, Simeón, es una espada muy larga y muy afilada. El dolor va a ser muy intenso y a la par muy continuo. Por eso en la Edad Media las imágenes de la Virgen experta del dolor son imágenes con una espada que trasciende incluso su rostro y que se eleva hacia muy fina y muy larga, porque es exactamente así la palabra que en griego escribió el experto en griego, que fue San Lucas, el evangelista. Por eso luego el pueblo cristiano ha traducido estas 7 espadas y es la devoción de los 7 dolores de la Virgen. Sí, que es empezando por ahí, siguiendo por la huida a Egipto, ¿verdad? Que tuvo que ser algo tremendo, porque huir como un emigrante a buscar trabajo y siendo perseguido todo, y a encontrar vida. Perseguido y todo, pues, y ahí José el esposo de la Virgen tuvo mucho que hacer, ¿verdad? Sí. El último dolor es el de sus brazos en la sepultura. Sus brazos en la sepultura. No lo narra el Evangelio, pero es un dato que es ciertamente, si estuvo al pie de la cruz, es lo que al bajarlo de la cruz lo pusieron en los brazos de la madre. Es el texto, digamos, no literario, pero sí artístico de las piedades. Claro. La piedad de Cartagena, sí. La piedad de Miguel Ángel que contemplamos en San Pedro de Roma y tantas imágenes, los que hace Salcillo para San Bartolomé, en Murcia y para Yecla. Tampoco está en el Evangelio de las Caídas. Es lógico que con el trozo de cruz que llevaba y después de pasar varias noches sin dormir, sin comer, sin beber y soportando todo, flagelado, coronado de espinas, burlado, cayera, aunque era alguien, me imagino que fuerte Como les decíamos, Popular Televisión en la región de Murcia les está llevando esta breve pero intensa procesión en la tarde de Jueves Santo, que nos sitúa desde la Cena del Señor y nos da el verdadero sentido de lo que al día siguiente va a ocurrir. Casi nos está avisando. Mañana la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno, de los Salcillos, nos describirá toda esa mañana, toda la pasión de la mañana de Viernes Santo, hasta llegar al Calvario, porque Salcillo se quedó ahí, se quedó acompañando a María. Una cosa curiosa que mucha gente pregunta, ¿por qué la dolorosa de Salcillo va de color, no va de negro?
y es porque la dolorosa de Salcillo es la mañana del viernes, el hijo no ha muerto, y Salcillo quiere representarlo a su hijo, pues a la madre, perdón, lo quiere representar todavía, además con los colores del barroco murciano. Sí. Él mismo fue el diseñador de los trajes. Sí. Era ciertamente un genio. Pues es lo que le decíamos, mañana Popular Televisión, y la misma señal será difundida por 13 Televisión para toda España. Popular Televisión llevará a toda España mañana la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno. Si ustedes madrugan un poquito, pues a partir de las 9:30, 9:40, da paso por la plaza de Cardenal Belluga, de este mismo lugar. Esperamos que también podamos contemplar bellísimamente la pasión del Señor. Como este año, el predicador del Quinario, don Francisco José Alegría, nos ha ido describiendo, es la pasión, la salida por las calles de Jerusalén hacia el Calvario, son las calles de Murcia, donde vamos a contemplar a Jesús mirando cómo miraría, decía él, a Cilineo que le ayudó, cómo miraría a las mujeres, cómo miraría a Juan y a la Virgen, por supuesto, y cómo miraría a esa mujer que se atreve a salir en medio del público a limpiar la suya. Verdaderamente icono. Verónica, no sabemos cómo se llamaba. Se llama por lo que hizo. Por la calle de San Patricio vemos al fondo esta bellísima composición del Cristo del Amor de la Conversión del Buen Ladrón, y vemos a María de la Soledad pues perdiéndose ya de esta plaza del Cardenal Belluga. Ha sido un cortejo breve, pero ha sido un cortejo que nos ha presentado el misterio del dolor del hijo y el misterio del dolor de la madre. Procesión de la Soledad. Se nos invita a algo. Yo creo que esta procesión nos debe invitar a algo, nos debe invitar a acompañar también en la soledad de tantos y tantos que nuestras ciudades visitan y viven la soledad, ancianos, pobres, últimos, aquellos que vienen como migrantes, comentabas. Pues Antonio, vamos a ir cortando nuestra transmisión. Dinos algo que nos cierre esta... Con María, detrás de Jesús, con la experta en el dolor, para aceptar también nuestro dolor, sabiendo que es transfigurado por la muerte de aquel que nos ha amado tanto, y cómo no responder con amor a quien tanto nos ha amado. Muy buenas noches y Dios nos bendiga a todos desde su Hijo muerto y resucitado. Exactamente, pues eso quería yo decirles también, con este imafronte de la catedral, la torre de la catedral. Viernes Santo es necesario, el dolor es necesario, no le busquemos, no es sadismo, no es masoquismo, pero el dolor nos lleva a la resurrección, nos lleva a la vida en el Señor, y quien ama, quien sufre, quien da la vida, es el primer beneficiado de entregar la vida, de donarlo. Es lo que hemos vivido esta tarde también en el lavatorio de pies. Amar es servir, amar es entregarse, es donar. Dicho un poquito digamos vulgarmente, perder la vida para que otros y uno mismo la encuentren. Pues buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, José Antonio, gracias por colaborar en esta tarde con Popular Televisión. Y si ustedes quieren, les dejamos esta noche que descansen. Mañana a las 9:30, de nuevo ante el televisor, si no pueden estar en la plaza del Cardenal Belluga. Ha sido un placer. Muy buenas noches. Buenas noches a todos.